Lección número 14, regocijarse en Cristo. El texto de la lección dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11, y la Nueva Versión Internacional también la incluimos en este texto. Pensamiento central: regocijarse en Cristo es una acción que comenzamos desde que le conocemos. Las lecturas bíblicas van a estar en Juan 15 del 9 al 11. Repetimos el verso, ¿verdad? Nuevamente del texto central. Y la segunda lectura va a estar en Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47, en donde nos habla de la primera iglesia que se reunía y cómo el Señor permitió que se regocijaran por medio de la presencia del Espíritu Santo y los beneficios que trajo la unidad dentro de la iglesia y compartir todas las cosas en común. Amén. Así que esa es la segunda lectura de la lección de hoy, que vamos a estar hablando: regocijarse en Cristo. Esperamos que la misma sea de bendición a sus vidas. Los objetivos de la lección para el estudiante: comprenderá que el gozo es una respuesta a la salvación recibida y es una expresión que debe darse a conocer. Entenderá que regocijarse en el Señor conlleva prácticas que mantienen saludable su vida espiritual y enumerará conductas que manifiesten el gozo dentro del cuerpo de Cristo. El bosquejo de la lección: la primera parte, regocijados en el amor de Dios. Segunda parte, la expresión del gozo del cristiano. Tercera parte, gozosos a pesar de las circunstancias. Y la cuarta parte, la paz del gozo. Dios les bendiga a todos. En esta mañana la introducción de esta lección, que se titula Regocijarse en Cristo, dice que el regocijo es una alegría que tiene raíz profunda porque proviene de la relación con Cristo. Y en ese sentido no depende solo de las circunstancias favorables. Es decir, se puede estar en medio de una tribulación y expresarse gozoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gozo implica tener confianza plena en nuestro Dios. Junto con el regocijo debe haber una forma de ser semejante a la de Cristo, que sea reconocida por los demás seres humanos. Jesús exhortó a los discípulos a no regocijarse tanto por echar fuera demonios como porque su nombre estuviera escrito en el libro de la vida, en Lucas 10:20. Eso implica gozarse por su salvación y todas las promesas del cielo. María se regocijó en Dios como su Salvador en Lucas 1:47. Jesús mismo, el Hijo de Dios, se regocijó al considerar la voluntad de Dios al darse a conocer a los humildes en Lucas 10:21. Cuando conocemos a Dios, nos regocijamos en su voluntad, en su amor y sabiduría. El Salmo 149:5 nos dice que los santos se regocijen por la gloria de Dios. Debemos regocijarnos porque grande es Dios en medio de nosotros. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Amén. Que es el texto base del nombre de nuestro concilio. Dios invita a su pueblo a regocijarse con anticipación, con la seguridad de que Él nos dará una patria llena de hermanos espirituales. Isaías 54:1. Regocijarnos en Dios significa saborear la salvación que Él nos da en Jesucristo. La primera parte de la lección es regocijados en el amor de Dios. Juan 15 del 9 al 11, que lo vimos en las primeras lecturas que presentamos en las gráficas. Dice esa lectura: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Después que Jesús le dijera a sus discípulos que Él era la vid verdadera y el Padre era el labrador, y de invitarlos a permanecer en Él, porque separados del Señor nada se puede hacer. Para poder producir frutos hay que permanecer en Cristo. Jesús estaba afirmando sus corazones para el momento de su sacrificio. El Padre le había amado y Jesús les amaba a ellos. De igual forma estaba queriendo decir que el Padre les amaba porque los dos son uno. Jesús es el amor de Dios hecho carne. Por eso dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cristo se mantuvo en el amor del Padre, ¿verdad? Precisamente por haber guardado los mandamientos de su Padre. Jesús hacía la voluntad de Dios. Era su comida, como dice en Juan 6:38, ¿verdad? Que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Ese amor fue el motivo por el cual entregó su vida por nosotros y le amamos porque Él nos amó primero, como dice Primera de Juan 4:19. Jesús era digno del amor del Padre, pero nosotros no éramos dignos de ese amor. Fíjese que Cristo le dice a sus discípulos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cristo nos amó, el Señor nos escogió, nos llamó, y uno de los efectos de recibir al Señor es precisamente que se produce el fruto del Espíritu, del cual habla Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Uno de esos frutos y una parte de ese fruto es el gozo que produce la salvación, el gozo que produce Dios, el gozo que produce la confianza en nuestro Dios tan maravilloso, ¿verdad? Al final de su expresión les dice que todo lo antes dicho es para que su gozo esté en ellos. Para que el gozo de Jesucristo esté en su iglesia, ésta debe permanecer en su amor. Y la forma en que se permanece en su amor es guardando los mandamientos del Padre. Si nosotros somos desobedientes, no mostramos que tenemos el amor de Dios. Jesús fue su modelo, el modelo de los discípulos y de la iglesia. Guardó los mandamientos, los amó y esperaba que ellos hicieran lo mismo. La obediencia a la palabra produce en el creyente gozo, regocijo. A su vez, ese gozo lo motivará a continuar estudiando la Biblia y a servir al Señor con alegría. De este pasaje se desprende que el cristiano ha sido llamado a una vida de amor y de gozo. El amor de Dios nos llena y a su vez podemos amar a nuestro prójimo. La primera iglesia es el ejemplo que nos da la Escritura, el cual debemos seguir. Y eso lo vamos a ver en la próxima lectura, que está en Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47. La segunda parte de la lección es la expresión del gozo del cristiano. Después que Pedro predicó la palabra, luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es perseverar? Es persistir, quedarse en un lugar, ¿verdad? Permanecer. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en el partimiento del pan mediante la Santa Cena. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43. De igual manera, amado hermano, esta unidad trajo temor a la gente porque el Señor estaba haciendo milagros y maravillas a través de los apóstoles. Se mantuvieron juntos y tenían en común todas las cosas, de tal manera que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué sucede cuando estamos unidos? Compartimos el pan, los alimentos, nos ayudamos en las necesidades. Esta unidad trajo gozo porque comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y dice la palabra, gloria al Señor, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese cómo la iglesia se regocijaba en Cristo. El efecto poderoso de la palabra de Dios y el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo trajo consigo una conciencia de que había que perseverar en la iglesia, había que perseverar en la doctrina de los apóstoles y había que hacer una serie de actividades que propiciaban la unidad del cuerpo de Jesucristo. Gloria al Señor. La doctrina de los apóstoles era la enseñanza que habían recibido de Jesús. Esa comunión, ese amor les permitía perseverar en una comunión íntima los unos con los otros. Eso traía regocijo a la iglesia. Eso traía regocijo
a los discípulos, ¿verdad? La comunión entre los creyentes fomenta la unidad de la fe, mantiene el propósito de la iglesia y permite que los nuevos creyentes sean abrazados y fortalecidos. Es bien importante el recibimiento que le damos a esas personas que llegan a la casa de Dios, que se sientan que están llegando a un lugar especial, a un lugar donde van a recibir todo el amor del Señor. Amén. Celebraban la Santa Cena como lo había establecido el Señor para anunciar su muerte, ¿verdad?, por los pecados, y Jesús encomendó que se llevara a cabo esta práctica entre los creyentes. El ejercicio de la Santa Cena es sumamente vital en el cuerpo de Cristo, porque nos permite unirnos en la mesa del Señor, pedir perdón a Dios, acercarnos y ser sanados interna y físicamente, incluso de nuestras enfermedades. El Señor se ha manifestado en una forma tan linda a través de la Santa Cena, que es una práctica que debería ser más continua y más común dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Desafortunadamente estamos en un momento difícil, gloria al Señor, pero eso no quita que en algún momento retomemos nuevamente la cena del Señor, nos sentemos todos juntos y compartamos en armonía. Perseveraban en las oraciones. La oración es la herramienta más importante de la iglesia, hermano. Hay que perseverar, hay que orar. Para usted poder permanecer en la iglesia y permanecer en Cristo, tiene que mantener una vida de oración y de búsqueda de Dios. Esta es la primera señal que da una persona cuando se está alejando de Dios. Deja de orar, deja de leer la palabra, deja de buscar la comunión de los hermanos. La oración es vital, la oración es importante, la oración es la llave que abre las ventanas de los cielos y es una de las claves para mantener la comunión con el Señor. El gozo de la salvación se exhibe en la conducta de los creyentes. Es un regocijo sin contiendas. Cuando la iglesia está en regocijo, cuando la iglesia está en gozo y llena del poder de Dios y del amor de Dios, allí no hay contienda, allí no hay celo, allí no hay envidia, porque los creyentes daban testimonio a la gente que estaba afuera y por eso trajo temor a la comunidad, gloria al Señor, porque observaban que estos primeros cristianos estaban tan compenetrados y tan unánimes, gloria al Señor, que parecía que nada los iba a derrotar. Y es que un pueblo agradecido de la gracia de Dios expresa su contentamiento con el Señor y a su vez testifica de lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas. Gloria al Señor. Hay que perseverar en el templo. Ha sido difícil, hemos estado fuera del templo mucho tiempo, pero al volver, gloria al Señor, no vea el templo simplemente como este edificio de 4 paredes donde se reúne un grupo de gente. Véalo como el lugar, la congregación donde se reúnen los santos para gozarse en la presencia del Señor, para recibirnos en el amor de Dios y para tener una coinonía cristiana. Alababan al Señor y eran alegres y sencillos de corazón porque estaban unidos. El efecto de todo esto era que la salvación se extendía y se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando hay amor en una iglesia, cuando hay presencia y poder del Espíritu Santo, cuando se predica y se enseña la doctrina bíblica tal y cual está escrita, cuando se fomenta la fe, eso provoca avivamiento y eso trae consigo que se añadan a la iglesia aquellos que van a venir al Señor, aquellos que han de ser salvos. Una iglesia sin vivencia, una iglesia sin amor, una iglesia sin comunión no va a tener victoria, no va a tener crecimiento, hermano. El amor es sumamente importante para el crecimiento de la iglesia. El gozo es sumamente importante para que una iglesia crezca en el Señor. Por eso Nehemías le decía ya, gloria al Señor, al pueblo de Israel: regocijaos en el Señor, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No permitas que las circunstancias de la vida, no permitas que la soledad, no permitas que la enfermedad te quite el gozo del Señor y permanece en el Señor. Si esto hubiese sido una iglesia sin gozo, se hubiese expresado al mundo sin entusiasmo, en quejas tristes y llena de amargura. Hubiese sido de tropiezo para el crecimiento de la obra de Dios. Una iglesia sana crece, una iglesia sana bendice a su comunidad. A eso fue que nos llamó el Señor, a eso fue que nos llamó nuestro Padre Celestial, a predicar el Evangelio a todo aquel que creyere, ¿verdad?
La murmuración, las quejas, la falta de deseo para congregarse, no estudiar las escrituras y la falta de compañerismo son indicadores de la falta de gozo cristiano. Son síntomas que deben ser tomados en serio. Una iglesia lúgubre y llena de antipatía sería una gran contradicción. El amor al Señor se traducía en amor a los hermanos y en amor a las almas perdidas. Los buenos tratos, el corazón agradecido, las buenas obras, la oración, el perseverar congregándose y estudiando la palabra eran el reflejo del regocijo de los cristianos. Así que en estos días que hemos vuelto a congregarnos, regocíjese en Cristo. Alaba al Señor con gozo y alegría. No se limite simplemente a llegar por llegar. Adore a Dios y dele gracias, porque en medio de la crisis Él ha permitido que podamos volver a congregarnos como iglesia. La tercera parte de la lección, la lectura está en 2 Corintios 4, del 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les recuerda que las tribulaciones son momentáneas, ¿verdad? Dice que esta leve tribulación momentánea, esta crisis de la pandemia del COVID-19 va a pasar y volveremos nuevamente a congregarnos con alegría y gozo como ya lo estamos haciendo. Hace un contraste entre las tribulaciones y la gloria venidera. Mira, hermano, lo que estamos sufriendo así no se compara con lo que nos espera en la presencia del Señor. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Las tribulaciones son momentáneas, pasajeras, mientras que la gloria que produce el Señor es eterna. Lo que vamos a tener en el cielo es eterno. Hay una exhortación a mirar lo espiritual, a poner en práctica la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve dejará de ser. Este cuerpo externo, esto dejará de ser y nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y eso es un consuelo en medio de las pruebas y el sufrimiento. El cristiano no ve, pero sentimos que el Señor está a las puertas. Sentimos que el Señor viene pronto a buscar a su pueblo. No mire las cosas que se ven porque son temporales, pero las que no se ven son eternas. La gloria eterna, la vida eterna, la resurrección en Cristo, su venida, esa es nuestra esperanza como creyente. Y esta esperanza debe ser un aliento que aumente el regocijo del creyente, lo motive a continuar luchando y perseverando, sabiendo que la victoria está asegurada si permanece en Cristo. En Él somos más que vencedores. Sabiendo esto, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo aventurarnos a dejar aquello que nos produce gozo? No dejes al Señor, no dejes a Jesucristo. En días recientes escuchábamos el testimonio de un joven que sufrió una gran situación y decía, gloria al Señor, que antes él oraba todos los días, pero desde que llegó esta prueba tan difícil a su vida había menguado su fe, hermanos. Hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe cuando vienen los momentos de tristeza, cuando vienen los momentos difíciles. A veces nuestra fe flaquea, pero nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude en medio de las tribulaciones a mantenernos en la fe de Jesucristo, a perseverar en el gozo del Señor. Ciertamente no es fácil, ciertamente es difícil cuando tu hijo se aparta del Señor, cuando tu esposo, gloria al Señor, también se aparta, cuando algún hermano se aparta de la iglesia, cuando hay una situación económica como en este momento que muchos han perdido sus empleos, pero para eso está la iglesia, para ayudar a esos hermanos que quizás están pasando necesidades económicas. Para eso está la iglesia también, para orar, apoyar, fortalecer a aquel que en medio de esta crisis ha tenido pérdidas, ha perdido un familiar a causa del COVID-19, hermanos. Tenemos hermanos que han tenido la pérdida de familiares por esta situación, pero tenemos hermanos que también han perdido a sus seres queridos en medio de esta cuarentena y no se han podido hacer los servicios y no se han podido
congregar los hermanos para estar allí dando ese consuelo que necesita ese hermano. Hemos tenido pérdidas, hermanos, pero ¿sabe qué? Estamos contentos porque todos esos hermanos que han partido con el Señor en medio de estos meses de crisis, los vamos a ver en la presencia del Señor si es que permanecemos en Cristo, si es que continuamos perseverando en la gracia de nuestro Señor. Así que esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Mi consolación será ver a Jesús ataviado con sus blancos vestidos y compartir con los hermanos que se han marchado ya, ¿verdad? Qué lindo va a ser ese encuentro, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Todas las naciones unidas como hermanas. Allí no importa el color de la piel, allí no importa cómo sea el pelo, allí no va a importar nada de eso porque todos vamos a ser uno en el Señor. Así que regocíjate, alégrate, porque esta tribulación es momentánea. Lo que estamos viviendo es momentáneo. La vida es fugaz, la vida es efímera, pero en Cristo hay vida eterna y en Cristo hay esperanza de vida. La cuarta parte de la lección es la paz del gozo. La lectura bíblica está en Filipenses 4, del 4 al 8. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué produce el gozo? El gozo produce paz. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y esta es la epístola del gozo. Y es irónico porque el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. Es una de las cartas que el apóstol escribe mientras está esperando su ejecución, ¿verdad? Allá en Roma. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay que regocijarse en el Señor. La prueba del apóstol Pablo no era fácil, estaba en la cárcel, estaba a punto de partir con el Señor, estaba a punto de ser ejecutado por hablar la palabra del Señor. Además de eso le dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres porque el Señor está cerca, hermano. La iglesia tiene que ser amable con la gente. Los hermanos de la iglesia tienen que mostrar los frutos el fruto del Espíritu. Tienen que mostrar ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe. Gloria al Señor. Les recordó el regreso del Señor y les mandó a dejar los afanes. Los afanes tienden a gobernar la mente y el corazón. Pero, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Siempre que vayas a orar, dile gracias Señor porque ya yo sé que me escuchaste. Gracias Señor porque ya yo sé que mi petición viene en camino y que en tu momento, en su momento, tú vas a contestar. Cuando oramos estamos depositando nuestra confianza en Dios y eso nos debe dar gozo, esa confianza en Cristo y no en nuestras propias capacidades. Siendo así, sabemos que Él es justo y no nos va a desamparar y podemos estar tranquilos y deleitarnos en Él. ¿Qué va a ver el creyente después de todo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego que nosotros dejemos el afán, luego que nosotros dejemos de atribularnos, va a haber paz en nuestro corazón, ¿verdad? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ¿cómo entiendes que una persona pierde un ser querido y pueda permanecer tranquilo? No haga una gritería, no haga un revolú, no haga un escándalo, no, porque hay paz en el corazón, esa fortaleza solamente la da Dios. Y no es que llores a tu ser querido, no es que llores por las pérdidas, es que sepas que tú tienes un Dios a tu lado que en medio de la pérdida te va a suplir, que en medio de la pérdida te va a sostener y que en medio de la pérdida te va a dar grandes
y gratas recompensas. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, porque el que no conoce a Cristo no entiende esta paz, no la puede tener. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy, no es el licor, no son las drogas lo que dan la paz. La paz viene a tu corazón cuando depositas tu confianza en el Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Pablo enumera 6 cosas en las que suelta tener puesto el pensamiento. Dice, recordemos que nuestra mente es un campo de batalla, pero con nuestra mente en Cristo podemos vencerla. Por eso el apóstol le decía, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la mentalidad del creyente debe ser de confianza total en que el Señor le va a ayudar a vencer. Primero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿verdad? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Piensa en lo real, en lo sustancial. Piensa en lo honesto, en lo respetable, en lo noble, en lo decoroso, en lo serio, en lo justo, en aquello que puede ser aprobado por Dios porque cumple con sus mandamientos, cumples con el amor a Dios y al prójimo, en aquello limpio, santo, gloria al Señor, en lo bueno, aquello que no está corrompido por vicios, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene buena reputación, todo lo que tiene buena fama sin engaños, en esto pensad, gloria al Señor. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tal si pensamos de esta forma? Vamos a pensar en Dios, vamos a pensar en que nuestro Dios va a estar a nuestro lado. Hay que nutrir la mente con la palabra del Señor, con esa vitamina espiritual. Hay que nutrir la mente, gloria al Señor, con la oración de fe, la oración eficaz del justo. Puede mucho, gloria al Señor. Nutrimos nuestra mente con alabanzas, con himnos espirituales. No escucha a todo el mundo. No llene su mente de tanta noticia. No llene su mente de tanta cosa vanidosa, de tanta cosa banal, de tanta porquería que tiene este mundo. Llena tu mente de Dios. Llena tu mente del poder del Espíritu Santo. Llena tu mente de pensamientos que conduzcan a la patria celestial. Es cierto, somos humanos y tenemos pensamientos terribles en ocasiones. Vienen dardos del enemigo. Pero para eso Dios nos dio el Espíritu Santo para resistir todos los dardos del enemigo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que si en vez de dejarnos influenciar o influir por los medios de comunicación, por las filosofías huecas, por las redes sociales, porque cuanto video sale lo vemos y ya lo damos por cierto, hermano, tenga mucho cuidado en los videos que usted abre, en todas las profecías que le mandan por Messenger, tenga cuidado, examínelo todo, retenga lo bueno, no escuche todo. Amén. No tendríamos dificultad en poner en práctica las enseñanzas recibidas e imitaríamos la fe del apóstol. Así que, ¿qué te manda el apóstol? Regocíjate en Cristo. Otra vez os digo, regocijaos. Regocíjate en el Señor, regocíjate porque hay una esperanza, hay un gozo, hay una bienaventuranza para todos aquellos que estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Cuando el gozo del Señor está en nosotros, el gozo de todos se manifiesta. El regocijarse es una expresión del alma agradecida por la salvación. Un cristiano gozoso persevera, se congrega, practica la comunión con sus hermanos, reparte al necesitado, deposita sus peticiones en oración y guarda sus pensamientos. Gozo es fruto del Espíritu. Tiene su expresión en el amor que demostramos a Dios y al prójimo, y a su vez ese gozo nos trae paz. Así que nuestra esperanza está en que un día el Señor va a venir y toda esta leve tribulación momentánea nos va a llevar a la presencia del Señor. Así que si nos vamos a regocijar en Cristo, comienza a practicarlo desde ahora. Sea un cristiano feliz, no sea un cristiano amargado. Sonríe, como decía el evangelista Gigi Ávila, sonríe, que Cristo te ama. Amén. Es importante sonreír. A veces no tenemos la fuerza para sonreír y la sonrisa no nos sale porque estamos afligidos y tristes. Me ha pasado a mí también, pero tenemos esperanza.
Si permanecemos en Él y Él con nosotros, estas cosas Él las ha hablado, para que mi gozo esté en nosotros y ese gozo sea cumplido. Espero que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y que ese gozo se cumpla en ti. Maranata, el Señor viene. Si no nos vemos en la tierra, nos vamos a ver en el cielo cuando el Señor venga a levantar su iglesia. Dios te bendiga y regocíjate en Cristo.